La clase de hoy está referida a responsabilidad administrativa, pero desde el ámbito penal. No me voy a dedicar al tema de la sanción administrativa desde el derecho administrativo, no. Concretamente vamos a analizar y hacer algunos comentarios de la sanción administrativa que existe para las personas jurídicas, el resultado de un proceso penal. Muy bien. Con esa precisión, entonces, también precisar, como siempre lo hacemos, la clase tiene dos partes. La primera parte está referida concretamente al desarrollo del tema y la segunda parte, en los últimos 30 minutos, lo vamos a dedicar a la absolución de las dudas o incertidumbres que pudiese surgir de la clase. Muy bien, el tema que nos convoca, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Pero antes de tocar el tema en concreto, lo que tenemos que mencionar a los nuevos participantes es lo siguiente. En nuestro ordenamiento procesal no solamente existe la responsabilidad penal de las personas naturales, sino también existe responsabilidad. No estoy mencionando todavía penal ni administrativa, sino existe responsabilidad también para las empresas. En el caso en concreto, en nuestro país, vamos a observar esta noche de que el legislador peruano ha establecido diversa normatividad, sobre todo a través de la ley 30.424 y los decretos supremos que vienen a ser el decreto, la ley también 30.835 y la ley 30.737, el tema de las personas jurídicas. Entonces, el tema de las personas jurídicas es un tema debatible hasta el día de hoy por una sencilla razón. Hay una corriente científica que menciona que las personas jurídicas, esta creación ficticia, tendría una responsabilidad, en el caso en concreto una responsabilidad penal, y como consecuencia de ello debería aplicarse las consecuencias accesorias. Por otro lado, existe otro grupo de la doctrina que menciona que las personas jurídicas, al ser una ficción legal, no podrían realizar una acción concreta. Muy bien, si esta fuese, y este es el punto de debate en la actualidad sobre el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, la primera pregunta que lanzamos a los participantes es: ¿cuál es su opinión de usted respecto al tema de la responsabilidad de las personas jurídicas? ¿Existe realmente responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país o existe responsabilidad administrativa? Primer punto. Segundo punto. Las consecuencias accesorias que se mencionan a partir del artículo 104 son sanciones administrativas o son sanciones penales. A ver, quisiera en un primer momento saber su opinión para luego desarrollar este tema. ¿Alguien que quiera participar en su opinión personal? ¿Existe responsabilidad penal de la persona jurídica o existe responsabilidad administrativa? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? A ver. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Sí, doctor. Tenemos al doctor Carlos. Doctor Carlos, gracias por activar su cámara. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor Coronado. Sí, buenas noches. Adelante. ¿Cuál es su opinión? Sí, mira, yo a mi idea pienso de que existe la responsabilidad penal. ¿Sí? Existe. Claro, para mí existe. Ya. Porque un mal trabajo o un mal desempeño, sea o no deliberado, conlleva o lleva digamos, a dar juicio, ¿no? Sobre la problemática o el caso que se esté dando. Y en este caso, si hay una responsabilidad dentro de la persona, pienso que hay se va a dar una responsabilidad penal. Ya, muy bien. Y ya, correcto. ¿Y qué teoría deberíamos aplicar? ¿Existe alguna teoría para aplicar sobre la responsabilidad de la persona jurídica? ¿Sabe algo? No. Sí, no. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, hay una posición, mira, que nos está señalando el doctor, que nos dice sí hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Alguien que tenga una posición distinta, que nos mencione que no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, sino existe una responsabilidad administrativa que se impone desde el ámbito penal. ¿Alguien? Tenemos a los participantes que escriben a través del chat.
La doctora Isabo nos dice... Pero que activen su micrófono, ¿no? Que queremos escucharlo para no estar tan solo. Me va a dar sueño. Doctora Isabo, ¿está activo su audio? Puede activarlo usted, mía. A ver, vamos. Le estoy dando acceso, doctora Isabo Espinosa. Bueno, si no, pueden levantar también su manito y encantado en poder absolver. Sáquense las dudas, como dicen, aquí, porque ya en la cancha es diferente. Así que... Aquí vamos a ver qué tienes que hacer como abogado defensor, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, ¿alguien que tenga una posición contraria al doctor Carlos? Que diga, no, para mí, aquí las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal, tienen responsabilidad administrativa. ¿Pero por qué tienen responsabilidad administrativa penal? Muy bien, ¿alguien? ¿Alguien que se atreva? Doctor, tenemos solamente puro chat. Nos dicen lo que es la teoría de la imputación objetiva para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya. El doctor Javier nos dice responsabilidad administrativa en lo penal, responsabilidad administrativa. Muy bien. Y el doctor Juan Manuel nos dice, ¿existe una responsabilidad como tercero civil responsable? No, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese tema es netamente cuando se comete un delito y ahí es una pretensión civil. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este tema. Existe una confusión, desde mi punto de vista personal, en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque el propio legislador lo ha generado de este modo, esta confusión. El legislador, cuando ha establecido esta norma, la ley 30.424, habla sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Sin embargo, hace mención de que esta debe aplicarse en el proceso penal. ¿Correcto? Este punto que menciona el legislador, sobre todo, puede generar una confusión. Pero aquí habría que precisar lo siguiente. Opinión personal, en mi opinión personal, no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas por una sencilla razón. No existe todavía una teoría del delito establecida para las personas jurídicas. Y aquí radica la problemática cuando nosotros queremos aplicar la teoría del delito creada para la responsabilidad penal de las personas naturales a las personas jurídicas. La teoría del delito creada para las personas naturales, en este caso tenemos, por ejemplo, las categorías del delito, que vienen a ser acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En este caso en concreto, si nosotros queremos aplicar esta teoría de la responsabilidad de las personas naturales a las personas jurídicas, no va a ser posible. Es decir, la capacidad de acción no va a tener como la persona natural la persona jurídica. La persona jurídica siempre va a utilizar a una persona natural por ser una ficción legal. Entonces, desde mi punto de vista personal, tiene que crearse, tiene que establecerse una teoría para las personas jurídicas, donde nos tiene que establecer de qué modo nosotros podemos analizar las categorías jurídicas para las personas jurídicas, ¿correcto? Y en nuestro país todavía no hemos visto eso, sino lo que vamos a ver con esta confusión que ha generado incluso el legislador, es que en el ámbito penal se realiza el procesamiento para una persona jurídica, pero va a tener al final una responsabilidad administrativa. Las sanciones que se establecen para las personas jurídicas no pueden ser las mismas sanciones que para las personas naturales. Para la persona jurídica, que es ficción legal, no podríamos imponer, por ejemplo, una pena privativa de la libertad. Entonces, ahí desde mi punto de vista radica en la problemática. Sería bueno que exista una teoría, así como para responsabilizar a una persona natural, donde tenemos que comprobar, para establecer responsabilidad penal de una persona natural, las categorías del delito, esto es, acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Del mismo modo tiene que haber, desde mi opinión personal, una teoría que sustente cómo el Ministerio Público debe probar la responsabilidad de la persona jurídica. El tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, sobre todo, surge en mérito, desde mi punto de vista personal, en mérito a la corrupción que existe desde el ámbito empresarial. Y esta se ha visto evidente a partir de estos megacasos que se tienen en el país, como los casos, por ejemplo, Lavajato, Odebrecht y otros, donde se ha evidenciado que las empresas han utilizado esta ficción legal, sobre todo para realizar actos de corrupción. Estas prácticas corruptas, de cierto modo, han conllevado al legislador peruano a que establezca en un primer momento justamente
la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Ahora bien, esta acción que ha realizado el legislador con esta norma de la ley 30.424, concretamente hace mención a sanción administrativa, vamos a observar nosotros que automáticamente no se impone esta sanción administrativa, sino para que exista esta sanción administrativa tiene que existir un proceso penal. Y aquí vendría la primera pregunta. Seguramente algunos que estuvieron en alguna clase con mi persona lo van a ya absolver. Para poder investigar a una persona jurídica, ¿es necesario que exista algún requerimiento o yo como fiscal automáticamente lo puedo investigar a una persona jurídica? Entonces la pregunta es, ¿el fiscal puede investigar automáticamente a una persona jurídica o es necesario que exista algún requerimiento para poder investigar a esta persona jurídica? A ver, ¿qué dice el doctor Mario? Doctor Mario Puente. Doctor, ¿está activo su audio, por favor? Bueno. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los participantes y doctores. Tiene que pedir cuando es un delito de imitación, la persona jurídica tiene que pedir al conocimiento al juez. Ese es mi conocimiento. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera participar? A ver, ¿el fiscal puede investigar a una persona jurídica a iniciativa propia o es necesario que exista un requerimiento ante una autoridad competente? A ver, ¿alguien más? Nadie, ¿cierto? Muy bien, vamos a mencionar. En este caso en concreto, conforme al artículo 90, a ver, Reader, ¿puedes, por favor, revisar el artículo 90 del Código Procesal Penal? ¿O tiene Sí, alguien? doctor. Muy Sí, bien. el artículo 90, ¿correcto? Sí. Para que sea investigado una persona jurídica y luego procesada y sancionada, es necesario que exista su incorporación. A ver, por favor, artículo 90. Artículo 90, doctor. Las personas jurídicas. Las personas jurídicas, siempre que sean pasibles de imponerse las medidas preventivas en el artículo 104 y 105 del Código Penal, deben ser emplazadas e incorporadas en el proceso a instancias del fiscal. Ya. Esto quiere decir que el fiscal automáticamente no puede investigar a una persona jurídica. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación para mis estimados amigos, colegas, abogados? Porque el fiscal, el juez y el litigante somos todos, somos abogados, por eso digo mis colegas. Tiene que existir la incorporación al proceso penal y esta se va a dar a través de una audiencia. Algo pequeño, como a modo de ejemplo. Es como si fuese, por ejemplo, una prisión preventiva. Para la prisión preventiva, el fiscal hace un requerimiento. Tiene que motivar y fundamentarlo en audiencia. Del mismo modo, algo similar, viene a ser esta audiencia de incorporación de tercero, en este caso de persona jurídica al proceso penal. El fiscal, con los elementos de convicción que ha recabado durante, sobre todo, diligencias preliminares, va a incorporar a esta persona jurídica al proceso penal. Para eso va a solicitar al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria va a correr el traslado y se dará una audiencia de incorporación de proceso de la persona jurídica. Esta incorporación también es pasible de impugnación, es decir, la parte afectada, en este caso la persona jurídica, puede impugnar incluso ese auto. Muy bien, con lo que resuelva la sala, el caso estará resuelto. Una vez que se incorpora esta persona al proceso penal, tendrá los mismos derechos que la persona natural. Y la siguiente pregunta que yo les menciono es, ¿la persona jurídica puede tener abogado de oficio o es necesario que tenga un abogado particular? A ver, alguien que quiera participar en la empresa, en este caso, la persona jurídica, ¿puede tener abogado de oficio o es necesario o solamente puede tener abogado de parte? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría si la empresa dice, yo no tengo recursos? Es posible que la persona jurídica también pueda tener abogado de oficio, ¿correcto? Pero esto tendrá que ser demostrado, ¿correcto?
Aquí cuando nosotros vamos a incorporar una persona jurídica al proceso penal, esta tiene que tener los mismos derechos que el investigado. Es decir, tiene que tener conocimiento de los actos procesales que realiza el Ministerio Público, en este caso en concreto de los actos de investigación que va a efectuar, y aquí queremos precisar algo. Fiscalía tiene que poner en conocimiento de la persona jurídica y de la persona natural todo lo que va a realizar. ¿Y con qué se va a poner en conocimiento? Con la disposición o providencia fiscal. Una vez puesto en conocimiento y que esta persona natural o jurídica participe o no, es opcional para ellos. Pero eso, su no participación en la diligencia no impide que el fiscal no continúe con los actos de investigación. Entonces, con eso lo que estamos diciendo es, para que un fiscal investigue a una persona jurídica, se le procese y luego se le sancione administrativamente, es necesario su incorporación. Y la base legal hemos mencionado el artículo 90 del Código Procesal Penal. Muy bien. También precisarles, ¿no?, que los abogados de oficio, en algunos casos se entienden que el abogado de oficio es abogado que no cobra recursos, pero esa regla no es tan cierta al 100%. Los abogados de oficio, no el mismo abogado, sino la institución, hace una evaluación social, sobre todo sobre ese investigado, y si esta persona tiene recursos, van a establecer honorarios. Honorarios no para el abogado de oficio, sino para la institución, la defensa pública, ¿correcto? Entonces, sobre todo, por ejemplo, en delitos de corrupción se suele efectuar ese tipo de evaluación socioeconómica. Muy bien. Segundo, ¿por qué regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas? Desde mi punto de vista, es justamente con esta norma que se ha establecido, la 30.424 y las siguientes, lo que se busca de cierto modo es generar programas de cumplimiento para que estas empresas, sobre todo, establezcan mecanismos de control y de prevención de actos de corrupción. La finalidad específica de esta norma es, sobre todo desde mi punto de vista, justamente esto, de se establezcan mecanismos para que no se cometa actos de corrupción desde la empresa. En este caso en concreto, también tiene otras razones político-criminales, en este caso en concreto, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, como ustedes están observando, ¿no? En este caso, por ejemplo, la insuficiencia del derecho administrativo sancionador. En opinión personal, esta norma que sacó el legislador, el 30.424, desde mi opinión personal debió haberse ceñido al derecho administrativo sancionador y no utilizar el derecho penal para imponer estas sanciones administrativas. Porque también en algunos casos es eficiente el derecho administrativo sancionador. Pero estamos en un país donde el legislador a veces, por coyunturas políticas, sociales, establece cierto tipo de regulación sin que existan unas coherencias entre el supuesto de hecho y las consecuencias. Pero así está establecido a la fecha en nuestra legislación. Respecto al tema del marco normativo de esta responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, sobre todo vamos a encontrar esta norma dentro del marco normativo nacional, esta que viene a ser, en el segundo grupo creo que está, el decreto legislativo, la ley número 30.424, que es la que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esta norma se expidió inicialmente por este tema del cohecho activo transnacional, justamente por estos casos que ya tenemos conocimiento todos nosotros, ¿no?, que han tenido una coyuntura internacional, ¿no?, sobre todo por actos de corrupción que han generado a altos funcionarios del gobierno. También vamos a tener este decreto legislativo 1351, que viene a ser medidas de imposición de multa contra las personas jurídicas, y la ley 30.835, en este caso en concreto también, que modifica la denominación de los artículos 1, 9 y 10 de la ley 30.424, que está referido sobre todo al tema de las sanciones que debe imponerse a las personas jurídicas. Ahora bien, si esto es de este modo, entonces la pregunta que lanzo a ustedes es el siguiente. ¿Es realmente una responsabilidad de naturaleza administrativa la responsabilidad establecida con la ley 30.424? ¿O es una responsabilidad penal con una mixtura administrativa? ¿Qué opinión tienen ustedes? Para ustedes, esta norma, ley 30.424 y sus modificatorias, ¿es una norma netamente de sanción administrativa?
o es una mixtura que utiliza el derecho penal para imponer sanciones administrativas? A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver, vamos a ver caja de comentarios. ¿Es realmente una responsabilidad de naturaleza administrativa la responsabilidad contra las Tenemos a personas dos jurídicas? doctores. A ver. Sí, doctor Alfredo, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Henry. Yo considero que la ley 3424 está maquillado con el tema penales. Han querido hacerlo ver como administrativo, penal, pero netamente más tira a ser administrativo, porque si fuéramos draconianos como en Estados Unidos o España, que son países que están mucho más avanzados en este tema de leyes contra las empresas o personas jurídicas, pues realmente tendría un nombre directo, ¿no? Penal y administrativo separadamente, pero no, acá lo han maquillado de una forma bastante burda, podríamos decir, ¿no? Gracias, doctor. Siguiente. A ver, la pregunta que hemos lanzado en la lámina, a ver. Nos hacen referencia por el chat el doctor Juan Ceballos, pero le doy pase primero al doctor Pérez. O doctora, por favor, puede activar su audio. Ya le di pase. Nuevamente le doy pase. Adelante. Gracias. Doctor. Me parece que, mirando bien la cosa, creo que es de responsabilidad penal por una serie de defectos, ¿no? O sea, lo procesa o tiene que ver un juez penal, sanciona un juez penal y por lo tanto, en esa sanción aplica la responsabilidad a un juez penal, pero con el nombre de administrativo, ¿no? De sanciones administrativas. Entonces, si fueran sanciones administrativas, estarían digamos, en otro campo. Pero en este caso, todo lo hace el juez penal. Y por lo tanto, podríamos llamar entonces que ahí hay un fraude de etiqueta, ¿no? O sea, Claro. nos han vendido un gato por liebre en ese sentido, ¿no? Claro, gracias, doctor, gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿las sanciones que ha establecido el legislador peruano son penas? ¿Podemos considerar como penas estas sanciones? Muy bien. A ver, ¿alguien más? Doctor, referente, bueno, a Percy García Cabero, esto es el primer libro que te compraste. que me compré y queda para siempre, porque veía sobre el caso de Utopía. Bueno, hace referencia a que la responsabilidad ciertamente es, si va en la vía administrativa, que se diría la última sanción, podría ser lo que son ya la empresa no siga funcionando más, ¿correcto? Y la disolución. Disolución, correcto, doctor. Y mientras que en la penal sería para los dirigentes, altos mandos de lo que es la empresa. Bueno, directores. Directo, correcto. Claro, pero para eso, para los directores tenemos una norma. Pues a ver, para que recordar nomás, por favor, den lectura al artículo 28 del Código Penal, si no me equivoco, solamente para refrescamiento del Código Penal. A ver, Reader, ¿nos ayudas? Sí, doctor. Artículo 28, clases de pena. Ya. Las penas aplicables de conformidad en este código son privativa de libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos y multa. Ya. Entonces, este tipo de penas son para personas naturales, correcto, pero para las personas jurídicas no. Y también hay uno, del actuar en lugar de otro. En nuestra legislación nacional existe esa norma. A ver, voy a ubicar. Eso está en el artículo. El 27, Reader, el 27. ¿Listo, doctor? Un segundo, por favor. Se está actualizando aquí mi sistema. Se está actualizando tu speak. Aquí está. Uy, no, ya se me fue. Aquí está, doctor. Artículo 27. Actuación en nombre de otro. El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurren en él, pero sí en la representada.
Muy bien, esa norma hace mención justamente a la sanción para el representante legal de una empresa, ¿correcto? Pero esta persona es persona natural, pues, es persona natural. Por tanto, a esta persona vamos a aplicar la teoría que nosotros ya conocemos para las personas naturales, acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero ¿existe alguna otra teoría que exista para responsabilizar a las personas jurídicas? Que nos diga, esto es la escalera que tienes que seguir para llegar a la sanción. Porque yo entiendo de ese modo la teoría del delito. Acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Es como si yo viviera en el 5º piso y para subir tengo que subir la escalera desde abajo, desde el primer piso. Si no puedo subir la segunda, no puedo llegar a la 5ª. Entonces, en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al ser una ficción legal, es un poco difícil. No podemos aplicar esa teoría de las personas naturales. Muy bien. En el tema en concreto, si nosotros observamos esta ley 30.424, el legislador justamente ha generado esta confusión, pues al señalar responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delito de cohecho activo transnacional, pero utiliza todo el procedimiento penal para finalmente decir, la sanción es esta. Muy bien. También vamos a mencionar más adelante que esa sanción es discrecional, ¿correcto? Ahí también radica un problema, porque el juez, a su criterio, podría decir, esta sanción es la que corresponde a la empresa. Muy bien. Ahora bien, entonces, en el tema netamente administrativo, a ver, antes de ello, vamos a darle micrófono al doctor Pérez, antes de continuar en todo caso. A ver, el doctor Pérez. Doctor Pérez, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor, muy amable. Mire, yo veo cierta confusión también, al igual que usted está reconociéndolo un poco que hay cierta confusión. Mire, estaba yo buscando algunas estadísticas para ver cuántas empresas están sancionadas con esta nueva ley, la 3424, si no hay ninguna. ¿Por qué no va a haber, doctor? Yo le doy la respuesta. Yo quiero terminar mi oración para que me comprenda mejor. Mire, todas las empresas que han sido sancionadas como empresas y su responsabilidad penal es con el 104 del Código Penal, no con esta ley 30.424. O sea, caso Utopía, caso todas esas empresas que menciona el doctor Sánchez, ¿no? Han sido sancionados con el 104, no con el 30.424. Entonces, si no hay empresas que son sancionadas con esta nueva ley, entonces algo está fallando en el sistema penal. Algo está pasando porque no tenemos ninguna empresa. Entonces, yo lo que veo es que hay dos sistemas paralelos, entonces, porque la 30.424 nos representa, digamos, un número, ni siquiera perto, yo diría un número clausus de delitos penales, y el resto, entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos iríamos al 104. Ahí está una confusión en realidad, ¿no? Por eso es que he entrado a su clase porque quería sacar algunas conclusiones más, porque cada vez estamos un poco más, Más digamos, confundidos. y en efecto, y es que yo estoy haciendo una tesis casualmente en responsabilidad de las personas colectivas, y realmente en vez de encontrar soluciones encuentro más Problema. realmente es un tema bien, si tú buscas realmente las bases doctrinarias de todo esto, existen pues cuántas teorías, más de 10 teorías de los que quieren dar soluciones, como del doctor Abanto, de 10, ¿no? Pero en realidad todos están pues un poco medio tirados de los pelos, porque realmente esta es una parte del derecho donde no se ha desarrollado casi nada a nivel, porque si nosotros nos vamos a las, digamos, a las doctrinas comparadas, vamos a ver que en Estados Unidos y en los países de la Common Law más han desarrollado el aspecto civil de la responsabilidad de las empresas, no tanto en el derecho penal. Claro. Y realmente esperamos que usted hoy día por lo menos le dé un poco de luces para buscar un poco de camino nosotros también, ¿no? Gracias, doctor. Claro, gracias. Sí, efectivamente, se anticipó en la idea del doctor. Vamos a encontrar esta mixtura de sanción. Con esta ley 30.424 y los demás, ¿por qué no existe sanción? ¿Por qué estos casos están en investigación aún? Está el caso Odebrecht,
Crimen organizado, ¿cuánto tiempo de investigación tiene River? A ver, ya hemos hablado varias veces. ¿Cuánto tiempo puede extenderse? Diligencias preliminares, 36 meses. Preparatoria, 36. Que puede prorrogarse por otros 36. Sumados, ¿cuánto da? Aproximadamente 9 años. ¿Correcto? ¿Va a haber sanción administrativa? Creo que debe estar todavía en proceso de investigación. Del 2016 a la fecha no creo que todavía exista alguna sanción aquí. Por eso no existe la data todavía, doctor, desde mi punto de vista personal. Porque como hemos mencionado, este caso justamente nace en mérito a un acto de corrupción de estas empresas extranjeras, sobre todo en nuestro país, ¿no? Y como también ha mencionado en esta ley 30.424, hace mención específica para qué delitos específicos va a haber esta sanción administrativa. La 30.424 para el cohecho activo internacional, ¿correcto? El decreto legislativo 1352 amplía para otros delitos más. Cohecho activo genérico, específico, y luego lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es decir, no hace mención a más delitos. Otro, la 30.835 para tráfico de influencias y colusión. En otras palabras, tenemos solamente un grupito de delitos que tendrían que ingresar como sanción administrativa para personas jurídicas. Segundo, existe también el 104, 105 que lo vamos a desarrollar, que viene a ser las consecuencias accesorias, que se aplicarían a cualquier persona jurídica, no solamente en el que esté involucrada en este tipo penal cerrado que estamos mencionando con esta ley. Muy bien, entonces, uno de los motivos por los cuales considero que no existe todavía data, o existe una data muy pequeña, es porque todavía los casos involucrados en este caso de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas está vinculado sobre todo con casos de crimen organizado o de lavado de activos. Entonces, esto conlleva a que los procesos estén en curso. Muy bien, aquí sobre todo con esta norma, la 30.424, el legislador lo que ha buscado, desde mi opinión personal, es generar lo que se denomina programas de cumplimiento. Y estos programas de cumplimiento en otros países son bien conocidos, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? Pero si nosotros queremos remitirnos a qué es un programa de cumplimiento, podríamos nosotros relacionarlo como si fuera una auditoría interna. Estas mismas normas que hace Contraloría, algo similar viene a ser este programa de prevención, sobre todo de programas de cumplimiento, ya que lo que va a hacer este programa de cumplimiento es sobre todo establecer mecanismos de autorregulación para que se reporten sobre todo actos ilícitos, se detecten en un determinado momento, y también sirva esto para comunicar al Ministerio Público, ¿no? Por eso en esta norma, desde mi opinión personal, en esta mixtura que ha utilizado el legislador señalando responsabilidad administrativa cuando en realidad utiliza al derecho penal, está referido sobre todo, en mi opinión personal, para que las empresas no cometan actos de corrupción, sobre todo, y deben efectuar programas de cumplimiento. Por eso, en una parte en concreto, dentro de este bloque de normas, vamos a ver si la empresa ha efectuado este programa de cumplimiento, el fiscal debería archivar, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a observar que este programa de cumplimiento tampoco lo va a hacer todas las empresas. Entiendo que estas empresas que van a hacer estos programas de cumplimiento van a ser las empresas grandes. No creo que las pequeñas empresas o medianas empresas realicen este programa de cumplimiento, porque también esto implica gasto, ¿correcto? Tiene que haber expertos que hagan este proceso, programas de cumplimiento, y que exista también personal que se encargue de monitorear si se está cumpliendo o no. Muy bien, entonces, la finalidad de esta incorporación, sobre todo de este programa de cumplimiento, entiendo que el legislador lo ha efectuado con la finalidad de reducir el acto de corrupción desde el ámbito empresarial. Como hemos mencionado, la persona jurídica, para ser investigada, necesariamente tiene que ser incorporado a través de una audiencia, de un auto en concreto, conforme al artículo 90 del Código Procesal Penal. Segundo, esta ley 30.424, que habla sobre la responsabilidad administrativa, debió tener otra denominación, desde mi opinión personal. Tal vez debió haber mencionado responsabilidad penal desde el ámbito, responsabilidad penal de las personas jurídicas con sanciones administrativas. Algo así tal vez lo correcto hubiese sido, porque acá hace una mixtura, como hemos mencionado, cuando en realidad las sanciones que se impone, como por ejemplo la multa, no viene a ser una sanción penal.
En este caso en concreto, la norma, en este caso la ley 30.424, menciona quiénes son estas personas jurídicas, ¿no? Señala que las personas jurídicas son las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, entre otros. Aquí no va a interesar, desde el ámbito penal, que esta persona, por ejemplo, cambie de denominación. Por más que cambie de denominación, esta persona jurídica va a tener esta sanción que va a corresponder su imposición luego del procesamiento. Muy bien, entonces, estas medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas pueden ser los siguientes. Puede ser la multa, puede ser la inhabilitación, la cancelación de licencias, concesiones, derechos, entre otros, clausura de locales o establecimientos, pero esto también puede ser temporal o definitivo. En este caso, la clausura temporal es no mayor a 5 años y la sanción más drástica vendría a ser el tema de la disolución. Entonces, para que se le imponga esta sanción administrativa a la persona jurídica, entiendo que previamente tiene que llevarse a cabo el proceso. Y el proceso se va a llevar a cabo en un proceso penal, como ya hemos mencionado, en una investigación que llevará a cabo el fiscal, en un procesamiento. Es más, el fiscal cuando quiera formular acusación tendrá que precisar sobre todo qué elementos de convicción vinculan a esta empresa, como por ejemplo que ha sido utilizada para cometer delitos, ¿no? Entre otros. Va a tener los mismos derechos que la persona natural en todo el curso del proceso. Muy bien. Entonces, esta norma también menciona que la multa es un poco más alta, sobre todo para estas personas jurídicas que han sido utilizadas para cometer delitos, ¿no? En este caso, también algo importante que podríamos mencionar es que la suspensión de sus actividades no es tan alta, puede ser no mayor a 2 años, entre otros, pero el definitivo viene a ser, de cierto modo, la clausura definitiva de esta actividad que realizan las personas jurídicas. El otro tema importante es que para que se dé estas medidas, el único que puede establecer, ya sea la multa, la inhabilitación o la clausura definitiva o la disolución, va a ser un juez, en este caso será un juez de investigación preparatoria, ¿correcto? Pero para eso tendrá que, de cierto modo, probarse que esta persona jurídica ha sido utilizada para cometer actividades ilícitas. En este caso en concreto, entonces, para poder suspender, para poder aplicar cualquiera de estas medidas, siempre será a requerimiento del Ministerio Público. Es decir, el juez no puede imponer estas medidas automáticamente. El juez tendrá que evaluar el requerimiento fiscal que se dé en el momento que corresponda. En este caso será cuando estemos a nivel del proceso penal, se pruebe que esta empresa ha sido utilizada para cometer actividades ilícitas, en ese caso podrá imponerse esta. No necesariamente tiene que imponerse en la etapa de juicio oral, esta se puede dar también en etapas previas, ¿no? Por eso, en esta norma, en esta ley 30.424 y las demás normas señala, por ejemplo, si el fiscal, por ejemplo, obtiene información de que esta empresa ha realizado su programa de cumplimiento, deberá archivar el caso, ¿no? En este caso en concreto. Esta ley 30.424, que estuvo referido sobre todo al cohecho activo internacional, del Decreto Supremo 1352 al cohecho activo genérico, al específico, al lavado de activos, terrorismo y otros, en determinado momento tendrá que ser probado por el Ministerio Público, ¿no? Ahora bien, el otro tema importante aquí de lo que he podido observar, sobre todo de este marco normativo, es que para establecer las sanciones también es importante establecer el sistema de tercios. Y justamente una de ellas, más adelante lo vamos a mencionar, es como para las personas naturales. Recuerden ustedes que cuando el fiscal va a formular una acusación para una persona natural, para establecer qué pena le corresponde, tendrá que evaluar el artículo 45 y 46 del Código Penal. En este caso en concreto, sobre todo para las personas jurídicas, lo que yo he observado de la norma es que también para establecer el tipo de sanción tendrá que evaluarse ese punto, ¿correcto? Para establecer el sistema de tercios para la aplicación de las sanciones a las personas jurídicas. Pero no aplicamos el artículo 45 y 46 del Código Penal, sino aplicamos lo dispuesto en esta norma específica.
La sanción más drástica que se puede imponer a una persona jurídica viene a ser la disolución, y esta tendrá que ser de cierto modo luego de la actuación probatoria que se dé. No puede darse disolución en actos de investigación. Esto tendrá que ser cuando se compruebe que la empresa ha sido utilizada para cometer actos ilícitos. Pero también la norma menciona en el artículo 10 de que cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado y de empresas o sociedades de economía mixta, y exista que brinde un servicio de utilidad pública, no se puede realizar la disolución, ¿correcto? ¿Alguien me puede decir alguna empresa privada que brinde un servicio público? A ver, ¿alguien? A ver, ¿alguien me puede decir una empresa privada que brinde un servicio público? A ver, ¿alguien? Un servicio público que brinde una empresa privada, lo de telecomunicaciones, ¿cierto? Un Los servicio de público. Claro, los de América Móvil. El servicio de, por ejemplo, de agua potable, correcto. El servicio de electricidad, servicio público, correcto. Entonces, en esos casos la norma señala, no es aplicable la disolución, correcto. Muy bien. Ahora, también se puede aplicar en este caso el decomiso, ¿correcto? Como una medida, pero el decomiso, recuerden que en este caso va a estar enfocado a los instrumentos o objetos o ganancias del ilícito penal, ¿no? En este caso que haya efectuado la empresa para cometer el delito. Y para eso hace mención también la norma que tendrá que ser solicitada pues por el juez, no, por el fiscal, no por el juez. Recuerden que todo es a instancia del Ministerio Público. Este es el punto que yo mencionaba, de que para establecer el tipo de sanción, la norma en el artículo 12 hace mención a las circunstancias atenuantes y en el 13 hace mención a las circunstancias agravantes. Esto nos lleva a mencionar lo que se establece para las personas naturales en cuanto al sistema de tercios. Hoy en día, cuando alguien es procesado, luego acusado en la etapa intermedia, ya puede saber qué cantidad de pena le corresponde, es decir, cuántos años va a purgar en una cárcel, por ejemplo, ¿no? Algo similar existe para las personas jurídicas con esta norma. En el artículo 12 se menciona circunstancias atenuantes y en el artículo 13 se establece la circunstancia agravante. Es decir, el fiscal, para que pida una determinada medida, tendrá que evaluarlo. ¿Y esto dónde lo va a plasmar? A ver, ¿alguien me puede decir en qué etapa lo va a plasmar esto? El fiscal. ¿Alguien? ¿En qué etapa del proceso penal el fiscal tiene que evaluar esto? Circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. A ver, porque tiene que pedir al juez esta sanción administrativa que corresponda. ¿Alguien? Nos dice el doctor Pablo Sánchez en la acusación, la otra Luz Dioses nos dice también en la acusación. Muy bien. Efectivamente, en la acusación que se formule, en este caso concreto, cuando van a acusar a una persona natural y una persona jurídica, para la persona jurídica también tendrán que evaluar la imputación, ¿correcto? No solamente es mencionar que la persona natural es el que ha cometido el delito, no, como hemos mencionado en el artículo 27 del Código Penal, sino para la persona jurídica también tendrá que establecerse la imputación y tendrá que establecerse con esta normatividad, artículos 12 y 13, para establecer qué tipo de sanción debe corresponderle, ¿correcto? Ahora bien, por eso el artículo 14 de esta ley, la ley 30.424, menciona ciertos criterios que se debe tener en cuenta para la aplicación de las sanciones administrativas. Por ejemplo, la gravedad del hecho punible, primero, el tamaño y naturaleza de la persona jurídica, la capacidad económica de la persona jurídica, la extensión del daño o peligro causado, el beneficio económico obtenido, la modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el delito, entre otros. Es decir, estos vienen a ser los criterios para decir a la persona jurídica le corresponde una multa, una inhabilitación, una sanción administrativa, tal vez suspensión de actividades, la disolución o entre otros. ¿Correcto? Ahora bien, la individualización de las medidas administrativas, en este caso entonces se establece como si fuera un sistema de tercios, donde se va a evaluar circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes para establecer concretamente qué sanción debe imponerse
a la persona jurídica. Estamos mencionando que la sanción que se va a imponer a la persona jurídica va a ser una sanción de carácter administrativo. También, como bien había mencionado uno de sus compañeros, en este caso en concreto, vamos a encontrar también para las personas jurídicas otro tipo de sanciones administrativas, para los que no están dentro de estos supuestos que hemos mencionado. Eso viene a ser las consecuencias accesorias. El artículo 16 de esta norma, la 30.424, menciona, en este caso, por ejemplo, suspensión de la ejecución de las medidas administrativas. En este caso, por ejemplo, el juez puede suspender la disolución de esta empresa, por ejemplo, cuando existan, por ejemplo, trabajadores que dependan de esa persona jurídica, ¿correcto? Puede establecer también que esta persona jurídica varíe el tiempo de la suspensión, ¿no? La suspensión debe ser no mayor de 2 años, ¿no? En este caso en concreto. También vamos a ver, en este caso de las personas jurídicas, un modelo de prevención. Este modelo de prevención creo que es el centro de esta norma. Desde mi opinión personal, el legislador debió haber establecido en esta norma, la 30.424, este punto específico. En vez de establecer el proceso penal para imponer una sanción, si no hubiese establecido una norma donde tenía que haber señalado, las empresas deben realizar este modelo de prevención. ¿Para qué? Para que no se cometa delitos desde la empresa, ¿no? Esto debió haber sido desarrollado en más amplitud, estableciendo cómo debe ser establecido en un modelo de prevención o programa de cumplimiento, quiénes deben integrarlo, cómo debe estar conformado, cuándo deben informar, entre otros, ¿correcto? La norma solamente hace mención que si se ha establecido un programa de cumplimiento en una empresa, esta va a constituir como prácticamente un eximente de responsabilidad, ¿correcto? Y para eso el fiscal tendrá que solicitar los actuados a esta empresa si tiene o no un programa de cumplimiento. Y eso concretamente, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver más adelante aquí, en el artículo 18 de esta norma, la ley 30.424, donde se menciona, si en el curso de las diligencias preliminares se acredita la existencia de un modelo de prevención implementado con anterioridad a la comisión del cohecho, el fiscal dispone el archivo de lo actuado mediante decisión debidamente motivada. Pero está diciendo antes de que se cometa el delito. Se entiende pues que ahí, si existen programas de cumplimiento, va a ser difícil de que exista el delito de cohecho, ¿no? En este caso, el programa de cumplimiento, su objetivo debe ser establecer un mecanismo de control y de prevención justamente de actos de corrupción, ¿correcto? Entonces, mi opinión personal, debió haber desarrollado en mayor medida este programa de cumplimiento para evitar los actos de corrupción desde la empresa. Entonces, también la norma señala que si se ha formalizado investigación preparatoria, imaginemos que acaba de incorporarse al proceso a la persona jurídica y luego se detecta este programa de cumplimiento, también se puede dictar sobreseimiento en este caso en concreto, ¿no? Entonces, una determinada persona que está haciendo defensa, por ejemplo, a una persona jurídica, podría establecer como defensa ello, ¿no? Que el programa de cumplimiento estuvo preestablecido antes de la comisión del delito por la persona natural o por la persona jurídica que se invoca. Segundo, también lo pueden hacer en etapa de formalización de investigación preparatoria. También la norma menciona la certificación del modelo de prevención. Este modelo de prevención o programa de cumplimiento se parece muchísimo a lo que tiene la normatividad de Contraloría. Algo similares, sino que en el ámbito privado, en este caso, tienen que implantar este programa de cumplimiento donde va a haber una persona, sobre todo experto, que va a monitorear todo esto, sobre todo los canales de responsabilidad. Muy bien. También esta norma 30.424 regula, tiene un reglamento. Este reglamento de la norma, el reglamento de la ley 30.424, va a ser justamente el Decreto Supremo 003/2019, ¿no? En este caso en concreto. En este caso en concreto, lo que establece este reglamento es lo siguiente. Tiene por objeto establecer y precisar y desarrollar los componentes, principios, requisitos que se debe tener en cuenta sobre las personas jurídicas, ¿no? Sobre todo referido a este modelo de prevención que se denomina programas de cumplimiento. También esta norma señala que las empresas deben autorregularse, ¿no? En este caso, sobre todo, deben establecer mecanismos de control y de prevención de corrupción.
¿correcto? O sea, en otras palabras, lo que está invocando esta norma es que debe haber transparencia en la gestión que realizan las personas ficticias, en este caso las personas jurídicas. También aquí el fiscal podrá, como dice la ley 30.424, en el reglamento también se menciona que el fiscal puede solicitar este programa de cumplimiento a la empresa que está investigada, ¿no? En este caso también, en el reglamento se menciona la vigencia de esta norma a partir del 1 de julio del 2017, por eso estamos diciendo que no existe, desde mi opinión personal, una data, porque todavía estos casos deben estar en procesamiento, juzgamiento en algunos, ya que están vinculados sobre todo a casos de lavado de activos, a casos de crimen organizado, y estas investigaciones son complejas, que no duran pues 120 días, duran normalmente entre 3 a 5 años a más, ¿correcto? Teniendo en cuenta la naturaleza de las investigaciones, ¿no? En cuanto a las normas aplicables, en este caso en concreto, como habíamos mencionado, se le aplica, la persona jurídica tiene todos los derechos como si fuera una persona natural, cuando es incorporado al proceso penal conforme al artículo 90 del Código Procesal Penal. También esta norma señala justamente lo que habíamos mencionado al inicio, si la persona jurídica puede tener o no, por ejemplo, un abogado de oficio. Aquí se menciona que sí, ¿no? Por ejemplo, la persona jurídica puede ser asistida por la defensa pública en caso lo requiera bajo los alcances de la ley y del Servicio de Defensa Pública, ¿no? En este caso en concreto, por ejemplo, ¿cuándo nosotros podríamos requerir la presencia de un abogado de oficio? Imagínense que hay un video donde se va a visualizar, se va a transcribir esa información documental. Pero para que se garantice el derecho de defensa, yo como fiscal convoco a esa diligencia y debo solicitar también que participe, por ejemplo, defensa pública para esa persona natural o persona jurídica. Por lo menos para garantizar que ese día, que en esa declaración, o no, mejor dicho, en esa diligencia de visualización y transcripción, hubo alguien que representó los intereses de los investigados, ¿no? En ese caso en concreto. También en esta norma, que es la 30.424 y las demás, que viene a ser el 1352, que es para el cohecho activo específico, lavado de activos y terrorismo, sobre todo en esta de la 30.424, se hace mención al registro de personas jurídicas sancionadas administrativamente. Dame un segundito, River, ya un ratito. Están timbrando un ratito. Unos minutos, estimados participantes, el doctor ya regresa con nosotros. Muy bien, bueno, para informarles, ya que mientras el doctor se va conectando con Udiápolis, pueden aún registrarse, la inversión es de 15 soles, vas a tener el material que está exponiendo el docente, agregando materiales adicionales que Udiápolis pone a su disposición. ¿Correcto? Muy bien, nuevamente ya continuamos. Doctor. Sino que estoy con dos equipos celulares, uno es del despacho y el otro el personal, estamos con eso. Bueno, entonces estaba mencionando que las sanciones que se impongan a estas personas jurídicas luego del procesamiento van a estar en un registro informático, ¿correcto? Que esta información puede ser accedido también por las personas naturales, ¿correcto? Entonces, pero este registro informático va a estar impuesto en mérito a la sanción que imponga un juez penal. En este caso en concreto, entonces, diríamos, ¿qué juez va a ser el que va a imponer una sanción administrativa a una persona jurídica? ¿Va a ser un juez unipersonal o va a ser un juez de investigación preparatoria? A ver, ¿quién impone la sanción a la persona jurídica? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué juez impone? A ver, ¿qué juez impone estas sanciones administrativas a las personas jurídicas? Jennifer, buenas noches. A ver. Damos pase a la doctora Jennifer. Adelante. ¿Puede levantar su manito, doctora? Nos dice el doctor Alfredo Alpaca, universal. Doctora Jennifer. Unipersonal. Doctora Jennifer, adelante, por favor. Buenas noches, usted es el juez de la investigación preparatoria. Ya, ¿todos están de acuerdo que es así?
que estas medidas que estamos diciendo, primero lo incorporamos, luego lo procesamos, luego lo sancionamos, ¿va a imponer un juez de investigación preparatoria? Las medidas cautelares sí lo puede hacer el juez de investigación preparatoria. Muy bien. A ver, ¿quién más? Doctora Teresa, usted hacía mención sobre el juez de juzgamiento. Por favor, ¿puede activar su audio? Sí, doctor, muy buenas noches. Mi persona considera que el juez que está en la capacidad de sancionar es el juez de juzgamiento. Este puede ser un juez unipersonal o el juez de colegiado. Muy bien, claro. Estamos diciendo, para entender un poco esto, para investigar tiene que ser incorporado al proceso penal la persona jurídica. Y para eso va a ser ante qué juez, va a ser ante un juez de investigación preparatoria. Imagínense a la persona jurídica como si fuera un investigado más, ¿correcto? Que uno más ingresa al proceso penal. El fiscal tiene que hacer actos de investigación para acreditar que esta persona jurídica ha sido utilizada conjuntamente con esta persona, su representante, para cometer delitos. Entonces, esto tiene que llegar a un procesamiento. ¿Dónde se va a llevar a cabo ese procesamiento, juzgamiento? Ante un juez unipersonal o colegiado, dependiendo de la gravedad del delito que se cometa, y esta tendrá que ser impuesta como sanción al final, es decir, como si fuera la sentencia para la persona natural, una condena, en este caso en concreto, la condena para la persona natural será la sanción administrativa. Adelante, doctor Pérez. En cambio, las medidas cautelares lo puede establecer el juez de investigación preparatoria. Doctor Pérez. Sí, gracias, doctor. Una preguntita un poco ligado por ahí. Creo que el momento para incorporar a una persona jurídica es hasta antes de la acusación. Creo que por ahí dice la norma. Sí, en la formalización de investigación preparatoria. No puede ser en diligencias preliminares. Ajá. Sí, pero ¿qué pasaría si luego de la acusación en el juicio se detecta que sí hubo participación de la persona jurídica, pero ya no ha sido incorporada? ¿Qué pasaría en ese momento? Se remite actuados, pues, para que se aperture nueva investigación. Recuerden, cuando se detecte un ilícito penal, digamos, en juicio oral, imagínense que solamente se juzgó a la persona natural. Pongamos de ese modo, ¿ya, doctor? Imagínense que solamente se juzgó a una persona natural, pero en juicio oral aparece un delito. ¿Correcto? Aparece una noticia criminal. En ese caso, ¿qué va a hacer el juzgador? Remite actuados, por ejemplo, el testimonio de los documentos que se ha actuado, entre otros, a la fiscalía de turno, ¿correcto? Para que se aperture investigación, en este caso en concreto, contra los que resulten responsables. Ahí el fiscal tendrá que evaluar a quiénes más lo va a incluir. Primero tendría que aperturar una persona natural y luego a la persona jurídica, porque la norma dice que la incorporación de la persona jurídica es a través de una audiencia judicial. ¿Y en qué momento? En la etapa de formalización de investigación preparatoria. Muy bien, entonces aquí también puede haber medidas cautelares, pero las medidas cautelares sí los puede imponer un juez de investigación preparatoria, ¿correcto? Sin embargo, también precisamos que las medidas como sanción administrativa última lo va a imponer un juez de juzgamiento, con esa diferencia. Medidas cautelares, juez de investigación preparatoria, porque estas tienen temporalidad, tienen un inicio, tienen un fin. En cambio, sanciones administrativas, netamente, un juez de juzgamiento. Aquí va la segunda parte de lo que mencionaba el doctor al inicio de esta clase. Tenemos a la fecha otra mixtura más. Para confundirnos un poco más el juzgador, el legislador ha establecido esto. No solamente tiene esta norma, que viene a ser la 30.424, la ley 30.835, el reglamento, en este caso el decreto supremo 03/2019, sino también tenemos otra normatividad, las consecuencias accesorias para aplicar a personas jurídicas. En todo caso, para no hacer tanta normatividad, desde mi punto de vista personal, el legislador debió haber establecido una sola sanción. Creo que lo correcto era que no establezca este tipo de sanción, sino simplemente hubiese quedado como consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, con las cuales se venía aplicando ya sanción a las personas jurídicas, ¿correcto? Conforme al artículo 104. Pero a la fecha existe este tipo de legislación, un grupo de delitos con los cuales se sanciona administrativa. Incluso hay una mixtura, porque también aquí en las consecuencias accesorias vamos a encontrar las sanciones que se puede imponer. Entonces,
En este caso en concreto, el artículo 105 del Código Penal hace mención a las consecuencias accesorias que se puede aplicar a las personas jurídicas, ¿no? Y dentro de ese grupo, justamente vamos a ver que las consecuencias accesorias se van a aplicar a las personas jurídicas, sobre todo que han facilitado en la comisión de delitos desde la empresa, ¿no? En este caso en concreto desde la persona jurídica. Su fundamento radica justamente en que implica la propia organización colectiva, en este caso la ficción que se ha creado para cometer delitos. Puede ser, por ejemplo, tráfico de drogas, contrabando, corrupción, entre otros, por ejemplo, que se creó empresas simplemente de fachada, pongamos de ese modo. Aquí, para su aplicación de una consecuencia accesoria, porque la consecuencia accesoria también establece como sanciones para mí, sanciones administrativas, y la más grave justamente va a ser la disolución, tiene que haber suficientes elementos de convicción, ahora ya convertidos en medios de prueba, que deben vincular a la empresa que ésta ha sido utilizada para cometer un ilícito penal, obteniendo pues un beneficio económico, ¿correcto? Si no hay eso, no podría haber sanciones, en este caso, de consecuencias accesorias. En el tema de las sanciones de las consecuencias accesorias, vamos a encontrar también este tipo de sanciones que hemos mencionado el día de hoy. Clausura de locales es el mismo que hemos establecido, por ejemplo, en la ley 30.424, esta tendrá que ser regulada de acuerdo a la magnitud del daño causado o la gravedad del delito. La disolución o liquidación de la persona jurídica, suspensión de actividades, prohibición de carácter temporal, entre otros, que ya existe. Por eso mencionaba, el legislador debió establecer una sola normatividad para las personas jurídicas. En este caso en concreto, esta norma también está vigente. Ahora bien, en el tema de las personas jurídicas también vamos a encontrar esto. El solo hecho de que el artículo 105 del Código Penal vigente señale que el juez deberá aplicar estas medidas, ¿autoriza al juez a aplicar automáticamente? ¿O es necesario que exista algo para las personas jurídicas? ¿Qué dicen ustedes? El 105 dice sobre las consecuencias accesorias. ¿Las consecuencias accesorias se aplican automáticamente para las personas jurídicas o es necesario que exista algo? A ver, ¿qué dicen? A ver. ¿Alguien que quiera participar? ¿Las consecuencias accesorias se aplican automáticamente? Doctora Teresa, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, en este caso también considero que todo es a requerimiento del fiscal, porque el juez en todo caso no puede ser juez y parte. Muy bien. Claro. Siempre... Sí, adelante, doctora. Muy bien. Como bien ha mencionado la doctora, aquí el juez no aplica de oficio. Aquí tiene que haber requerimiento. Y para que exista consecuencias accesorias del mismo modo tendrá que existir un proceso, ¿correcto? Ya estamos en un sistema donde el titular de la acción penal es Ministerio Público. Juzgador falla. El que propone la pretensión va a ser Ministerio Público. Ahora bien, entonces esta incorporación del proceso, como hemos mencionado, no es automático. Esa instancia de parte, esta se realiza en mérito al requerimiento efectuado por el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que acreditar elementos de convicción que vinculen a la persona jurídica en el evento criminal y tendrá que existir una audiencia que declare fundada para su incorporación. Entonces, la incorporación de la persona jurídica se efectúa de ese modo. Esta responsabilidad administrativa que ha mencionado esta ley 30.424, sobre todo está enfocado, como ya hemos mencionado, a establecer un programa de cumplimiento para las personas jurídicas, esto con la finalidad de que se establezcan mecanismos de control y de prevención de actos de corrupción. Yo creo que esa era la finalidad, más allá de las sanciones que se ha establecido para el grupo de delitos que son muy pocos, ¿no? Cohecho activo internacional, cohecho activo genérico específico, lavado de activos, terrorismo, tráfico de influencias y colusión, que son pocos tipos penales. Yo creo que en esta normatividad, la finalidad concreta que el legislador tenía era establecer que las empresas hagan su programa de cumplimiento para que no exista actos de corrupción, pero no lo ha precisado ampliamente este tema. Ahora, entonces, la responsabilidad administrativa se establece con cierto tipo de medidas, ¿no? En este caso en concreto, como hemos dicho, las medidas que se puede imponer, también en esta mixtura que estamos diciendo, el 105 hace mención a consecuencias accesorias,
y esta ley casi son los mismos. Disolución y liquidación de la persona jurídica, que equivale a la muerte, ¿no? En caso de la persona natural. Esta, a mi consideración, no es una pena, es una sanción administrativa. Claro, pero para la persona en ficción, que es persona natural, no persona jurídica, sí va a ser muerte. Si nosotros disponemos la disolución y liquidación, esta ya no existe. También clausura de establecimientos de manera temporal o definitiva, esta va a depender de la magnitud del delito y de la gravedad, suspensión de actividades, prohibición de realizar determinadas actividades, entre otros, ¿no? Estas tendrían, por la naturaleza que estamos viendo, sobre todo naturaleza administrativa. Pero ¿dónde radica, desde mi opinión personal, la discrecionalidad? Si nosotros revisamos, a ver, Reader, ¿me ayudas? El 105, 104, 105. A ver. 105, procesar. Sí, procesar. No, 105 del penal, material. 105. Ahí va. 105 del Código Penal. Muy bien, doctor. Hace referencia sobre medidas aplicables a las personas jurídicas. ¿Ah? Todos los puntos, ¿verdad, doctor? A ver, dame un segundo. Claro, ajá, del punto 1 al punto 5, ¿no? Pero perfecto. Ahí, ajá. En la 4 dice prohibición. Pero sí, si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el juez deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes. 1. Clausura de los locales o de sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no excederá de 5 años. 2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité. 3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de 2 años. 4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Por tanto, la prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será mayor de 5 años. Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el juez ordenará a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica hasta por el periodo de 2 años. Por último, el cambio de la razón social a la persona jurídica o reorganización societaria no impedirá la aplicación de estas medidas. Muy bien. Y el 105A más, Reader, por favor. Esas son la base legal del tema que estamos comentando. 105A, criterios para la determinación de las consecuencias aplicables de las personas jurídicas. Las medidas contempladas en el artículo anterior son aquellas de forma motivada por el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, según corresponda. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. 2. Las modalidades y motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible. 3. La gravedad del hecho punible realizado. 4. La extensión del delito o peligro causado. 5. El beneficio económico obtenido con el delito. 6. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible. 7. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la persona jurídica. La disolución de la persona jurídica se aplica siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo en el artículo 105 y 106 y haciendo una comparación con esta ley 30.424 es que existen similitud en la aplicación de las sanciones para las personas jurídicas. Lo que acaba de leer Reader, en mi opinión personal, no son penas, son sanciones administrativas. Por ejemplo, ¿no? El hecho en concreto, ¿quién me puede decir que una clausura de local es una pena?
¿Es una pena la clausura de un local o es una sanción administrativa? A ver, ¿la suspensión de actividades es una pena o es una sanción administrativa? ¿Alguien? A ver, alguien, quisiéramos escuchar su opinión. La prohibición de la sociedad o de la asociación de realizar determinada actividad, ¿es una pena o es una sanción administrativa? A ver. Nos dicen, doctor, y alguno comparto, nos dicen sanción administrativa. Muy bien. Entonces, estamos viendo claramente que el legislador utiliza el proceso penal, el ámbito penal, para establecer al final sanciones administrativas, ¿correcto? Por eso hay una corriente doctrinaria que defiende que este tema sería una responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero no comparto, porque no, en mi opinión personal, esto no viene a ser pena. Para eso hay que crear una teoría que sirva para sancionar a las personas jurídicas, pero no podemos utilizar la teoría del delito de las personas naturales para aplicar a la persona jurídica. Desde mi opinión personal, porque no existe capacidad de acción y de culpabilidad de la persona jurídica. Ahí no va a encajar en las categorías del delito para las personas naturales. Entonces, lo que estamos observando es que este legislador, por la coyuntura nacional, entiendo que sacó esta, ¿no? Dijo, vamos a disponer una norma para sancionar a las personas jurídicas, pero luego puso responsabilidad administrativa. Como ya tenemos acostumbrado a ver la normatividad de los legisladores, ¿no? Sacan normatividades por coyuntura política o social, que no tienen una coherencia entre el supuesto de hecho y la consecuencia. Entonces, también hay ciertos problemas que se generó respecto a este tema de las personas jurídicas. Van a encontrar este acuerdo plenario 7/2009, sobre todo, esto era sobre la inclusión justamente de la persona jurídica, ¿no? La inclusión de la persona jurídica tiene que darse, como ya hemos visto, a través de una audiencia, y para eso, para su incorporación sobre todo, tiene que haber datos, indicios, elementos de convicción que vinculen a esta persona que ha sido utilizada, la empresa, para cometer delitos. En este caso en concreto, ¿qué debe pedir el fiscal provincial en la acusación fiscal respecto a las personas jurídicas? ¿Debe pedir algo o no debe pedir? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El fiscal en la acusación debe pedir o no debe pedir nada cuando va a formular una imputación? ¿Qué dicen? Si estamos diciendo que su incorporación de la persona jurídica en nuestro país es a través de una audiencia, y cuando se incorpora es una persona más, en la acusación el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir cualquiera de las medidas aplicables a la persona jurídica. Lo que acaba de leer Reader: clausura de local, disolución, suspensión, prohibición. ¿Cuál de estas sanciones se le va a aplicar a la persona jurídica en concreto? ¿Correcto? Y para eso, ¿qué tiene que haber? A ver, ¿qué tiene que haber para pedir esto? Cualquiera de estas medidas. A ver, ¿qué nos dice en la caja de comentarios? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber medios de prueba que acrediten ello, ¿correcto? Yo como fiscal no puedo pedir disolución si no tengo medios de prueba suficientes para pedir esa medida para la persona jurídica. Muy bien. En el tema, como habíamos mencionado, aquí en el tema de la persona jurídica, el legislador nos generó el mismo problema. Pero ya desde el tema jurisprudencial se viene solucionando este problema. Ya se entiende al día de hoy que la persona jurídica en nuestro país no tiene responsabilidad penal, tiene responsabilidad administrativa. Pero hay una pequeña corriente que señala que sí hay responsabilidad penal. Respetamos su posición, pero como en toda corriente, hay una corriente dominante y una corriente que sigue una posición distinta. En este caso en concreto, para que exista una sanción administrativa a una persona jurídica, primero su incorporación, su procesamiento, y la sanción sería las sanciones administrativas que establece el 105. Ahora bien, en resumen entonces, en este tema de la sanción administrativa a las personas jurídicas, vamos a encontrar tres normatividades en concreto. Vamos a encontrar esta norma, la 30.424, que ya hemos hecho mención, del 21 de abril del 2016. Esta normatividad viene a ser con el cual se inicia este tema de la sanción administrativa a las personas jurídicas por los casos de corrupción o megacorrupción que se detectó en nuestro país. Sobre todo esa.
Luego, con esta norma, la 13.052 del año 2017, se amplía los supuestos de aplicación de la sanción administrativa a las personas jurídicas en estos delitos de cohecho activo genérico, cohecho específico y cohecho activo transnacional. Se incluye estos delitos, es números cerrados, es decir, solamente para este grupo se puede aplicar esta sanción administrativa que menciona concretamente esta norma. Y el otro, la ley 30.835 del año 2018, colusión, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, cohecho activo específico y cohecho activo transnacional, ¿no? Y con esta ley 30.835 también se incluye los actos de lavado, en este caso lavado de dinero, como parte de las sanciones administrativas. Con esta ley 30.997 se incluye el financiamiento ilegal de partidos políticos, ¿correcto? Entonces, a la fecha tenemos esa normatividad que se puede utilizar para las sanciones administrativas de las personas jurídicas. Pero como he mencionado en un determinado momento de mi participación, existen también las consecuencias accesorias que tienen las mismas sanciones para las personas jurídicas. Entonces, en un determinado caso vamos a tener una disyuntiva. ¿Cuál de los dos aplicamos? ¿Aplico esta norma de la 30.424 o aplico las consecuencias accesorias en un determinado caso? Esto dependerá de acuerdo al delito que nosotros vamos a investigar, se va a procesar o sancionar. Si estamos en los delitos que estamos mencionando, en este caso, estas normas que hemos indicado, tendremos que aplicar lo que el legislador ha señalado concretamente con esta ley, ¿no? La 30.424 ha tenido modificatorias en cuanto a su artículo primero con la ley 30.835, tuvo otra modificatoria respecto al artículo 9 y al artículo 10, ¿no? Esta norma que ha modificado a la 30.424 ha sido la ley 30.835, sobre todo sobre el artículo primero, el 9 y el 10. Muy bien, con eso estaríamos mencionando entonces, para finalizar esta sesión sobre el tema de la responsabilidad de la persona jurídica, lo siguiente. En nuestro país vamos a tener una mixtura respecto al tema de la sanción a las personas jurídicas. El legislador ha visto por conveniente que a través de un proceso penal se imponga sanciones administrativas a las personas jurídicas en concreto. Y esto, de cierto modo, desde mi opinión personal, no es la correcta. Debió haber establecido, si quería, actos de prevención desde el derecho administrativo sancionador, cierto tipo de normatividades, como por ejemplo este tema de la clausura de locales, entre otros, podría haberlo empoderado desde otra rama del derecho y no necesariamente del derecho penal. En mi opinión personal, las sanciones establecidas en el 105 no son penas, vienen a ser sanciones administrativas por la naturaleza misma que esta conlleva. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Perfecto, doctor. Estimado participante, puede levantar su manito para alguna pregunta que tuvieran referente a la sesión de clase. Pero eso sí, si levantan la manito, que sean preguntas pertinentes al tema. Y si no, ya daríamos por culminada la sesión. ¿Tenemos? Sí, excelente. Doctor Pérez, adelante, por favor. Doctor, primeramente felicitarle por la excelente exposición que usted hizo de esta figura, de esta institución del derecho penal. Mi pregunta es, ¿qué faltaría o qué deberíamos de trabajar o cuál fuera el camino para crear una teoría del delito para las personas jurídicas? ¿Cuál sería, digamos, el enfoque doctrinario para poder, digamos, darle una connotación penal a todos los delitos que pueden cometer la persona jurídica? ¿Cuál fuera el camino? ¿Por dónde debemos de andar para llegar al puerto y crear una teoría del delito de la persona jurídica? Yo creo que el punto de partida viene a ser los programas de cumplimiento. A partir de eso deberíamos trabajar, así como para la persona natural, las categorías del delito, estableciendo que, por ejemplo, estos canales de programas de cumplimiento que establezcan para prevenir, si no funciona, deberíamos responsabilizarlo a la empresa, pero con otra óptica, no con esta óptica que tenemos de la persona natural, ¿correcto? Si nosotros vamos a querer aplicar esta teoría del delito de la persona natural, no va a funcionar, porque la persona ficticia, en este caso la persona jurídica, no va a cometer una acción,
no va a ser el acto mismo, va necesariamente a utilizar a una persona natural para su ejecución. Entonces, el punto de inicio, yo creo que son los programas de cumplimiento y el tema de autorresponsabilidad de la empresa, ¿no? Habría que trabajar, por eso aquí hay un vacío, pues justamente el vacío está en generar una teoría del delito. Sería bueno que exista, ¿no? Alguien que se anime a hacer una tesis doctoral, algo que diga teoría del delito para sancionar a personas jurídicas y se establezca lo que existe para la persona natural, acción, tipicidad, antijuridad y culpabilidad. Eso sería excelente y con eso podríamos zanjar todo este problema. Gracias, doctor. Muy bien. A ver. Gracias, doctor Alfredo Alpaca. Doctor, adelante, por favor. Doctor Henry, gracias por su exposición esta noche, muy buena como siempre. Doctor, quería hacerle una pregunta. Si yo soy una persona que me dedico a formar una empresa y esta empresa la dedico a hacer actos ilícitos, pero ya tengo sospecha de que el doctor Henry Coronado está detrás de mí como fiscal, y ya hasta sospecho que me llegó información de eso, y lo cierro. Y desde acá un tiempo vuelvo a abrir otra empresa, otro nombre, pero con la misma razón social, construcción vamos a poner. Ya. La primera empresa no se llegó a aperturar proceso, no se hizo nada. Aún hay un plazo de tiempo para que se pueda sancionar a la primera persona jurídica que ya fue cerrado en todo sentido, Claro. todo lo demás, ya se dio de baja completo. O sea, lo que quieres decirme, la clásica que se hace en lavado de activos. Utilizan la empresa para una actividad determinada, ¡pum!, lo cierran luego. Digamos, parecido. Algo parecido, ¿cierto? Sí, es sancionable en ese caso, ¿no? El hecho de que lo disuelvas la empresa no implica que vas a quedar exento de responsabilidad, pero eso sí queremos precisar lo siguiente. El Estado tiene un determinado periodo para perseguir el delito. El delito no es indefinido, es decir, si la pena tiene 1 a 5 años, a los 5 años un día prescribe, pues, ¿correcto? No, eso hay que tenerlo claramente establecido. El hecho de que lo disuelva y luego cambie de razón social no va a generar de que la impunidad. Muy bien, se le puede procesar a esa empresa porque en lavado de activos ocurre eso. Creo una empresa para una determinada actividad y luego lo cierro, lo disuelvo. Muy bien. A ver, ¿qué más? Excelente, doctor. Tenemos al doctor Mario Puente. Doctor Mario Puente, buenas noches. Adelante, por favor, puede activar su audio. Buenas noches, doctor Henry Coronado y todos los participantes. En el caso de la investigación, el fiscal puede solicitar al juez de investigación preparatoria embargo de los bienes como medida cautelar. Sí, todo. Eso es una de las acciones que inmediatamente va a hacer el fiscal, ¿correcto? Es decir, ¿no? ¿Cómo va a garantizar, pues, primero, el tema de la reparación civil, el tema de la información? Incluso puede solicitar allanamientos, incautación, pero lo que estamos diciendo, para eso tengo que primeramente incorporarlo al proceso, ¿correcto? Para eso tiene que haber esta audiencia ante el juez. Pero póngase en el supuesto que usted sea abogado de la empresa. Usted, cuando le notifiquen esta audiencia, ¿cree que va a seguir guardando la información? Rida, ¿tú guardarías ahí la información en la empresa? No, doctor. Lo van a desaparecer. El día del allanamiento ya no va a haber. Correcto. Va a aparecer Pedrito el Escamoso. Va a decir, pase usted, revise todas las computadoras, no hay nada. Doctor, una pregunta. ¿Qué sucedería de un dueño tenga varias empresas y de esas empresas solamente 3 están registradas? Ya, lo demás son ficticios. Sí, y las demás empresas no están registradas, pero brindan servicios. ¿Correcto? No, eso puede estar en un delito tributario. Está haciendo una actividad comercial sin tener facultades legales. O sea, esa empresa es ficticia, pues. Podría estar incluso en lavado de activos. Muy bien, doctor. Excelente, Claro, quería escucharlo así en vivo. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Sí, habría que ver. A ver, ¿alguien más? Vamos. Doctor, no, nuestros participantes... A ver,
caja de comentarios, a ver, algo más, a ver si no hay... Yo le algo más. puedo leer, no hay problema, doctor. Nos dice De la Cruz, ¿sí? Nos dice, cuando la empresa comete abuso o a través de la medicina ocupacional y se sabe que mal manipulación en el proceso de evaluación, la sanción sobre ¿qué? Sobre recae, bueno, recae sobre en la entidad en el caso que sea pública. ¿Cómo obligar al personal vulnerable a firmar el anexo 9 bajo amenazas y hostigamiento? A ver, no le entiendo No le bien. entiendo No, tampoco. no le entiendo. Aquí en concreto lo que queremos resumir es, se crea una empresa, existe una empresa y esta empresa es utilizada para cometer delito, ¿correcto? Es como para lavar el dinero. Yo creo una empresa para hacer transferencia económica, para comprar algún bien y luego lo disuelvo. Algo, en resumen, es para eso. O para sobornar, por ejemplo, el caso de Odebrecht, ¿no? Han sobornado desde la empresa, han creado su caja negra para sobornar funcionarios y en ese caso se aplicaría, según esta norma, sanción administrativa a la empresa, pero a su representante legal, sanción penal, ¿correcto? En este caso, una pena. Tenemos al doctor Pablo Sánchez, y no es el magistrado. No será el doctor Pablo. No. No, es el doctor Pablo Sánchez nos dice, doctor, una pregunta. Si un dueño tiene dos empresas, pero una por 35 años no tiene licencia de funcionamiento, pero hace funcionar esta empresa, talla aquí esta ley 3424. No, para que sea para que esté dentro de este supuesto, tiene que ser una empresa formal. O sea, con todos de la ley que ha sido creada, que realice una actividad. Esta empresa que no está inscrita en registro público, es ficticio, eso está en lavado de activos, ¿no? ¿Correcto? Eso puede, justamente en lavado de activos se utiliza ese tema. Creo empresas fachada cuando en realidad no existe y capto dinero y luego lo desaparezco. Excelente, doctor. Nos dice el doctor Pérez, ¿cuál es el nexo causal que debe buscar para imputar a una persona jurídica? Bueno, que la empresa haya sido el medio para cometer el delito, pues ese ejemplo mismo que estoy mencionando. En este caso, creo una empresa para que de esa empresa se realice la acción delictuosa. En el caso Odebrecht, ¿qué crearon? Una empresa. Tenía una caja negra la empresa para sobornar funcionarios. Entonces, la empresa ha utilizado la figura jurídica para realizar esta actividad ilícita por medio de sus representantes. ¿Muy bien? Entonces, ahí en el tema probatorio, el fiscal tendrá que vincular con los elementos de convicción ello, ¿no? De qué modo se realizó el acto de corrupción. Sobre todo esto está enfocado, esta norma, la 30.424, si lo revisan bien, para actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, el cohecho activo, un acto de corrupción. Colusión, un acto de corrupción. Tráfico de influencia es un acto de corrupción, ¿correcto? Y también para el tema de lavado de activos, ¿no? Y financiamiento del terrorismo. Doctor, ¿es aplicable lo que es la prueba indiciaria en lo que viene para empresas jurídicas? Claro, el fiscal sí puede aplicar prueba indiciaria. Recuerden que la prueba indiciaria es un razonamiento, ¿correcto? Deductivo, que sobre todo se va a hacer. Es decir, no necesariamente es el hecho fáctico, sino lo que yo de los indicios, yo arribo a una conclusión que este es el hecho que ha ocurrido, ¿correcto? Muy bien, sí es posible, porque en la gran mayoría de delitos no vamos a tener prueba directa. Opinión personal, la prueba madre es la prueba indiciaria. ¿Y esto qué nos lleva como recomendación? Deberíamos capacitarnos en cómo probar un delito con prueba por indicios. Eso debería ser nuestro mayor esfuerzo para todo, para fiscales, abogados, jueces. Si el juez no sabe cómo se prueba, ¿cómo creen que va a fallar? Si el fiscal no sabe proponer y no sabe probar, ¿cómo creen que va a lograr una sentencia? Si el abogado no sabe cuestionar, ¿cómo creen que va a defender? Desde mi opinión personal, la prueba madre es prueba por indicios. Y la prueba directa es la excepcional. ¿A quién le digo? A ver, mira, lo voy a matar, fírmame, ¿eh? Voy a dispararle. ¿Quién hace eso? O voy a encontrar un cadáver, un casquillo de arma de fuego, un chorro de sangre. ¿Qué viene a hacer esos? Pues indicios, ¿correcto? Por eso la prueba madre, desde mi opinión personal, es prueba por indicios. Siguiente.
Excelente, doctor. Sí, justo en nuestro nuevo diplomado vamos a tener al doctor Ricardo Elías y va a hablar sobre la prueba indiciaria. Claro, les va a hablar bien ese tema y que tenemos que dominar bien ese tema, cómo se construye la prueba por indicios, primer punto. Y segundo, cómo se valora. Ese razonamiento tenemos que entenderlo, si no, estamos todavía en el aire. Doctor Mario Puente, con usted cerramos. Adelante, por favor. Bueno, doctor Henry Colorado, una consulta. En el caso de la empresa jurídica, la persona jurídica, el tema que ha dado dinero el Estado Reactiva Perú y la ha declarado en quiebra, ¿hay persecución? A ver, no le entendí bien, muy rápido me habló. A ver, vamos con calma, a ver, yo tengo todavía tiempo, ¿eh? Así que yo no estoy apresurado. Mira, hoy día que es sábado, todavía para mí es temprano esta hora. A ver, vamos. Doctor Henry Coronado, una consulta. En el caso de la empresa o persona jurídica, cuando el Estado inyectó plata como Reactiva Perú y las empresas se declararon en quiebra, ¿hay persecución penal o administrativa? Claro. ¿Qué? Una vez que recibió la plata, se dijo, no tengo plata. Así va a estar, pues, dentro del tema de puede estar incluso, primero, habría que analizarlo bien. Esa empresa es una empresa mixta, una empresa privada o una empresa pública, porque existen diversos tipos de empresas. Yo creo que sí hay responsabilidad penal. Podría estar dentro de un supuesto tal vez de peculado, no sé, habría que ver. Por eso te digo, esta empresa que ha recepcionado la plata, ¿qué tipo de empresa es? A ver, doctor, en todo caso, precísenos esto. Doctor Mario. ¿Es una empresa pública, privada, mixta? ¿Qué tipo de empresa es? Una empresa mixta. Ya, pues va a haber responsabilidad de sus funcionarios, pues. Sí, ahí podría haber un tema de peculado respecto a los que han recepcionado el dinero y luego se han declarado en quiebra. Habrá que ver. Doctor, nos dice el doctor Pablo Sánchez, me dice, doctor, acotando mi pregunta anterior, esta empresa que no tiene licencia, pero está registrada en SUNAT, dando que brinda facturas, boletas, igual sería una empresa que pueda realizar lavado de activos. A ver, primero le estamos diciendo empresa ficticia es aquel que no está registrado, o sea, no existe para la SUNAT, no existe en registros públicos. Entiendo que aquí esta empresa está registrada en registros públicos y tiene su RUC, entonces aquí no hay lavado. Lavado va a ser cuando yo creo una empresa que no existe. Yo digo, mi empresa se llama Henry Coronado y empiezo a realizar actividad económica. Compro, vendo, adquiero bienes, lo que sea, y luego desaparezco. Eso con la finalidad de alejar el dinero. Por ejemplo, en el tema de lavado de activos, la finalidad es en un primer momento alejar el dinero para que luego se convierta en algún bien y luego regrese al propietario. Si esta empresa tiene constitución en registros públicos y tiene RUC, no va a estar en curso en eso. ¿Correcto? ¿Cuándo podría haberse involucrado en lavado de activos? Cuando esta empresa, por ejemplo, cometa un delito tributario y la SUNAT remita estos actuados a la Fiscalía y ahí recién podríamos hablar de un delito tributario cometido por esta empresa, ¿no?